Gracias, Inés. Buenas tardes a todos. Vamos a iniciar una pregunta porque normalmente no anoto en dónde suspendo una actividad para su continuación. Un poco de desorden de mi parte. Pero ayer leímos estas disposiciones relativas a los pactos internacionales tuteladores de derechos humanos. ¿Alguien se acuerda? A ver, espero que no todos tengan la memoria que yo, o bien que no estén presentes, cosa que sí me preocuparía. ¿O solo estamos los de la escuela judicial? ¿Sí se escucha, Inés? Sí, doctor, sí se escucha. ¿Qué pasará con los compañeros? A ver, suspende la presentación y vamos a ver la pantalla para poder estar en galería y saber si alguien nos acompaña o no. Si pueden prender su cámara, se los voy a agradecer. A ver, San Juana Jaramillo, gracias. Adilene, ¿sí estás? Carla Denise, Daniela. Sí, quizás sea un buen momento, doctor, para recordarle a los alumnos que en el reglamento se les pide mantener encendidas sus cámaras durante las Efectiva, clases. gracias, Inés. Efectivamente, una de las disposiciones de la escuela judicial es que estén presentes, y para saber que están presentes necesitan prender su cámara. ¿Sí? Yo normalmente tengo la cámara prendida y como nos auxiliamos de las presentaciones, no puedo ver si están todos o no. Pero sí es importante que ustedes estén presentes física e intelectualmente. En la Facultad de Derecho de la UNAM, a donde doy clase, paso doble lista, porque es sistema presencial. Y este es sistema presencial también. Los que estudiamos Derecho Civil y estudiamos Teoría del Acto Jurídico, cuando hablamos de los contratos por teléfono o bien por estos medios electrónicos actuales, decimos que se aplican las reglas de la contratación entre presentes. Y esta aplicación de normas entre presentes es por la inmediatez en la comunicación, haciéndolo por teléfono, porque cuando fue reformado nuestro Código Civil no existían estos otros medios, aunque el Código Civil Federal ya hace referencia a la contratación o a la integración del consentimiento por medios electrónicos. Sí, así que es simplemente con medios, avances de la tecnología que establecemos esta comunicación, pero es necesario que estén presentes física e intelectualmente. Preguntaba si ayer leímos los preceptos de los tratados internacionales que cito en la presentación y si alguien se acordaba, porque yo normalmente no tengo el cuidado de señalar hasta dónde quedo en una actividad para poderla continuar a la sesión siguiente o al día siguiente, como es el caso nuestro. ¿Alguien me puede recordar si leímos estas disposiciones convencionales internacionales en materia de prueba ilícita o vinculada más bien con prueba ilícita, porque no son expresamente sobre prueba ilícita? ¿Alguien se acuerda si leímos los textos de los tratados internacionales?
Algunas, me dice Adilene que leímos algunas. Efectivamente, solo están citadas y transcritas algunas de estas disposiciones. Vamos a recordarlo y por favor traten de mantenerse presentes con la cámara abierta. Esto yo lo pido de favor, pero es una regla de la escuela judicial que debe ser de esa manera. De lo contrario, parece que la asistencia no cuenta y por tanto quien quiera constancia sin tener asistencias, pues no va a poder obtenerla o no debería de obtenerla. No me preocupa a mí que estén o no estén. Yo he procurado siempre cumplir con la parte que me corresponde, ¿sí? Y en ese sentido, pues yo estoy tranquilo, pero quisiera también que ustedes hicieran la parte que les corresponde para que este trabajo institucional que hace el tribunal y la Escuela Judicial Electoral en especial tenga un resultado eficaz, o yo espero que tenga un resultado eficaz, que no sea una pérdida de tiempo para ustedes y pérdida de recursos para la institución. Bien, vamos a continuar. Vamos a repetir la lectura, son pocas disposiciones las que estamos citando. Vamos a empezar en donde habías iniciado, por favor, Inés, para recordar estas disposiciones convencionales internacionales. Y habíamos empezado con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que data de 1966, que es un pacto universal en cuanto que abarca varios países del planeta, porque es asumido por la Asamblea de la Organización de Naciones Unidas. En el artículo 14, párrafo 3, inciso G, leemos que durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a las siguientes garantías mínimas. G, a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable. Mucho del tema de prueba ilícita deriva del derecho penal más que de otras materias del derecho, aunque por supuesto la existencia de esta regla va a todas las áreas del derecho, a todas las áreas del derecho procesal, con las adecuaciones correspondientes para su aplicación. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Inés. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, también de la Organización de Naciones Unidas, artículo 15. Todo Estado parte se asegurará de que ninguna declaración que se demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona acusada de tortura como prueba que se ha formulado la declaración. Aquí es en donde está la esencia de lo que comentaba yo hace unos momentos. Estamos en el orden penal fundamentalmente y se establece que no puede ser invocada como prueba en ningún procedimiento, si en ningún proceso, no importa la materia. Si la declaración ha sido hecha como resultado de tortura. No importa si es materia penal, civil, administrativa, laboral, la materia que sea, incluida la electoral. Si la prueba ilícita está excluida con esa calidad de todo proceso. Con la salvedad, se establece en este artículo 15, de ser usada esta prueba en contra de la persona acusada de tortura para demostrar la existencia de la declaración obtenida por esa vía. Pero fuera de este caso excepcional, no se puede admitir
ninguna declaración que sea obtenido por esta vía ilícita violatoria de derechos humanos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, asumida por la Organización de Estados Americanos en 1969, artículo 8, con el rubro Garantías Judiciales, párrafo 2, inciso G, y párrafo 3. El párrafo 2, toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se le presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, con plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas. Inciso G, derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Y 3, la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Sí, una disposición mucho más amplia. La confesión del inculpado solo es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Sí, ya no solo hablamos de tortura, sino de cualquier medio que extinga la espontaneidad, que extinga la libertad de declaración. Solo es válida si la declaración es espontánea, es libre e incluso yo agregaría si es cierta, es decir, sin error, sin vicios de la voluntad. Vamos a la siguiente lámina, por favor. La misma Convención Americana, artículo 25, con rubro Protección Judicial, párrafo 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Si la protección a los derechos humanos, a los derechos fundamentales, no importa en dónde estén previstos, puede ser en la ley, puede ser en la Constitución de cada estado, o puede ser en los tratados internacionales, o incluso en el derecho internacional de los derechos humanos, aunque no esté en ningún tratado, sino en una opinión consultiva, en la jurisprudencia o en alguna sentencia dictada por los tribunales internacionales tuteladores de derechos humanos. Los derechos fundamentales o derechos humanos son de respetarse por todos los estados, por todos los servidores públicos y diría incluso por todas las personas. Tal vez el tema de derechos humanos vaya más allá de la actuación de las autoridades y que involucre incluso a los particulares, a los gobernados. Y uno de los temas en donde ubicaríamos a los gobernados que pueden cometer violación de derechos humanos serían los partidos políticos, justamente. Cuando se estableció la tesis de jurisprudencia por la Sala Superior sobre la procedibilidad del juicio para la protección de derechos político-electorales del ciudadano para controvertir actos, omisiones, procedimientos o resoluciones de los partidos políticos, la argumentación fue justamente esa, porque los partidos políticos, dada su naturaleza y forma de actuación, en esta actuación pueden violar derechos político-electorales de la ciudadanía y, por tanto, el ciudadano, la ciudadana afectada, tiene derecho de impugnar esa actuación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En fin,
Tendríamos que analizar caso por caso para saber en qué supuestos un particular puede violar derechos humanos, con independencia de que su conducta pueda ser calificada como una infracción administrativa o como un delito tipificado en las leyes penales. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a un caso concreto para poder hablar de los criterios de tribunales internacionales en materia de prueba ilícita, después de haber hecho este marco normativo convencional que es de naturaleza internacional, vinculatoria fundamentalmente para los estados parte de estos convenios, tratados, declaraciones, protocolos o como se les denomine. Tenemos el caso Cabrera García y Montiel Flores en contra de México en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cito solo algunos párrafos que están numerados. Este es el párrafo 136 de esta sentencia del caso Cabrera García y Montiel Flores en contra de México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo esta argumentación. La Corte desea resaltar que en los casos que la persona alegue dentro del proceso que su declaración o confesión ha sido obtenida mediante coacción, los estados tienen la obligación de verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia. Asimismo, la carga probatoria no puede recaer en el denunciante, sino que el Estado debe demostrar que la confesión fue voluntaria. En unos cuantos renglones tratamos muchos temas, o trató la Corte muchos temas. Hablamos en el curso de Derecho Probatorio de estándar de la prueba. No recuerdo si ya abordamos o no este tema, pero por estándar de la prueba entendemos la necesidad probatoria suficiente para poder resolver un caso conforme a derecho. ¿Cuántas pruebas o qué pruebas son suficientes y necesarias para poder encontrar la verdad de los hechos controvertidos y dictar una sentencia conforme a derecho? Pero también hemos hablado de la carga de la prueba y hemos dicho que quien afirma tiene para sí la carga de la prueba. La carga procesal es una conducta que los sujetos del litigio, y en ocasiones otros que no son sujetos del litigio, pero sí del proceso, tienen la necesidad de llevar a cabo, y si no realizan esta conducta, los efectos negativos de la omisión serán en su agravio, serán en su perjuicio. La carga de la prueba implica que el que afirma debe probar la veracidad de lo afirmado. Si no prueba lo afirmado, esa afirmación puede quedar desvirtuada o puede no tomarse en cuenta por falta de prueba. Ahora que hablamos de prueba ilícita, pareciera que se invierte la carga de la prueba. No es así, o cuando menos no, en mi opinión. Volvemos a leer. La Corte desea resaltar que en los casos que la persona alegue dentro del proceso que su declaración o confesión ha sido obtenida mediante coacción, veamos cómo el gobernado, el denunciante,
está diciendo, o puede ser denunciado, denunciante aquí ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y víctima ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, víctima del Estado responsable. ¿Cómo él está afirmando? La declaración que hice fue obtenida mediante coacción. Si aplicáramos de manera estricta la regla de la carga de la prueba, tendría que demostrar él la coacción. ¿En qué consistió? ¿En dónde fue? ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Y quién fue? Acuérdense de las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Sin embargo, nos dice la Corte, los estados tienen la obligación de verificar, en primer lugar, la veracidad de dicha denuncia a través de una investigación llevada a cabo con la debida diligencia. Si es el particular el que dice, fui objeto de o sujeto pasivo de coacción. ¿En qué consistió la coacción? Nos dirá en qué consistió y el Estado, en este caso, el tribunal, tiene que investigar si efectivamente hubo o no esa coacción. No tiene que demostrarla quien se queja de haber sido coaccionado. Debe llevar a cabo el tribunal las diligencias de investigación necesarias, suficientes y adecuadas. ¿Sí? Debe llevar a cabo con la debida diligencia esa investigación. La carga probatoria, nos dice la Corte con todas sus letras, no puede recaer en el denunciante, sino que el Estado debe demostrar que la confesión fue voluntaria. Que la víctima difícilmente va a poder demostrar lo que está diciendo. Y aprovecho esta explicación para trasladarla al tema de violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Si no es la víctima quien tiene que demostrar esa violencia, tiene que ser el sujeto a quien se le imputa la violencia el que demuestre que no ocurrió lo que se le imputa que sucedió. Aquí es el tribunal el que tiene que investigar, el tribunal el que tiene que allegarse de los elementos probatorios idóneos, adecuados, para poder demostrar que, en el segundo ejemplo, que no existió violencia, y en este caso, de que la declaración fue voluntaria, fue espontánea, que no fue obtenida mediante coacción. Vamos al párrafo siguiente, por favor. El párrafo 165. La Corte observa que la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura o tratos crueles e inhumanos, en adelante regla de exclusión, ha sido reconocida por diversos tratados y órganos internacionales de protección de derechos humanos que han establecido que dicha regla es intrínseca a la prohibición de tales actos. Al respecto, la Corte considera que esta regla ostenta un carácter absoluto e inderogable. Si la prueba ilícita está excluida del acervo probatorio en cualquier juicio. La prueba no puede ser obtenida, no debe ser obtenida por medios violatorios de derechos humanos. Nosotros veíamos en la disposición del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, no solo el caso de violencia, no solo el caso de violación de derechos humanos, sino mucho más amplio todavía el espectro. Decíamos que la prueba
no sea contraria a la moral o al derecho. La prueba obtenida por coacción o mediante coacción es contraria a derecho, es violatoria de derechos fundamentales. Pero la prueba ilícita no solo es por violar derechos fundamentales, sino también por violar la moral, las buenas costumbres, ¿sí? La moral social. Aquí tenemos esta disposición, regla de exclusión. Toda prueba ilícita está excluida del debido proceso, decíamos el día de ayer. La regla de exclusión de la prueba ilícita es uno de los principios rectores para que exista el debido proceso. Si sustentáramos la resolución en una prueba ilícita, estaríamos incurriendo en una violación al debido proceso. El debido proceso no solo es la parte de instrucción, el debido proceso acaba con la sentencia. Para mí, la sentencia de mérito es el acto jurisdiccional por excelencia, porque es el momento en el que el tribunal dice el derecho o aplica el derecho para resolver el litigio sometido a su conocimiento y decisión. Regla permanente en todos los procesos. Está excluida la prueba ilícita. Vamos al siguiente párrafo, por favor. El párrafo 166. La Corte ha sostenido que la anulación de los actos procesales derivados de la tortura o tratos crueles constituye una medida efectiva para hacer cesar las consecuencias de una violación a las garantías judiciales. Además, el tribunal considera necesario recalcar que la regla de exclusión no se aplica solo a casos en los cuales se haya cometido tortura o tratos crueles. Al respecto, el artículo 8.3 de la Convención es claro al señalar que la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. Es decir, que no se limita el supuesto de hecho a que se haya perpetrado un acto de tortura o trato cruel, sino que se extiende a cualquier tipo de coacción. En efecto, al comprobarse cualquier tipo de coacción capaz de quebrantar la expresión espontánea de la voluntad de la persona, ello implica necesariamente la obligación de excluir la evidencia respectiva del proceso judicial. Esta anulación es un medio necesario para desincentivar el uso de cualquier modalidad de coacción, sino no necesariamente la tortura. Puede ser la amenaza. Si no declaras tal cosa, si no confiesas tal cosa, tu familia resentirá las consecuencias. O muchas formas de coacción psíquica que desafortunadamente tienen las policías o las Fuerzas Armadas. Este fue un caso de privación de la libertad de estas dos personas por miembros del ejército que obtuvieron declaración de inculpación a los detenidos por la comisión de ilícitos contra la salud y la tenencia de armas que son exclusivas de las Fuerzas Armadas. El caso es muy, muy interesante. Sería bueno que consultaran el tema. Aparece así como aparece en nuestra primera lámina, el caso Cabrera, todos los datos que tenemos y las sentencias de 26 de noviembre de 2020
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a la lámina siguiente, por favor. El párrafo 167. Este tribunal considera que las declaraciones obtenidas mediante coacción no suelen ser veraces, ya que la persona intenta aseverar lo necesario para lograr que los tratos crueles o la tortura cesen. Por lo anterior, para el tribunal, aceptar o dar valor probatorio a declaraciones o confesiones obtenidas mediante coacción que afecten a la persona o a un tercero, constituyen a su vez una infracción a un juicio justo. Asimismo, el carácter absoluto de la regla de exclusión se ve reflejado en la prohibición de otorgarle valor probatorio no solo a la prueba obtenida directamente mediante coacción, sino también a la evidencia que se desprende de dicha acción. En consecuencia, la Corte considera que excluir la prueba que haya sido encontrada o derivada de la información obtenida mediante coacción garantiza de manera adecuada la regla de exclusión. Ya habíamos comentado esta situación de que el daño pueda ser sufrido por un tercero, no necesariamente por quien declara. Quien declara es coaccionado, pero el daño, el posible daño, puede recaer en tercera persona. Y aquí, la tercera persona, no importa quién sea, con tal de que la amenaza de causarle daño sea suficiente, razonablemente concluido, para coaccionar la voluntad de quien se ve en la necesidad de hacer la declaración. Comento esto porque cuando hablamos de violencia en teoría del acto jurídico, decimos que la violencia consiste en la posibilidad de perder la vida, la salud o una parte considerable de los bienes de contenido económico de quien se ve en la necesidad de celebrar el acto jurídico sin la espontaneidad, sin la libertad que se requiere, y que el daño puede ser ocasionado a su cónyuge, a sus parientes consanguíneos, en línea ascendente o descendente, en línea colateral hasta el cuarto grado, y muchas veces nos quedamos ahí, sin tomar en consideración, por ejemplo, que el suegro o la suegra, siendo parientes, son parientes por afinidad y no por consanguinidad. En consecuencia, que ellos no pueden, al ser amenazados con un daño, no pueden causar coacción en quien se ve en la necesidad de manifestar su voluntad, o aquí, en la necesidad de declarar y reconocer determinadas conductas ilícitas. No, para mí, el tribunal debe siempre tomar en cuenta quién es este tercero, cuál es la relación con quien se ve en la necesidad de manifestar su voluntad para poder determinar si es suficiente o no esta circunstancia para inducirlo en la necesidad de decir lo que no quiere decir o lo que no sucedió, pero que se ve en la necesidad de reconocer hechos falsos con tal de evitar el daño para sí o para otra persona. Y pienso, les decía, en los suegros, pero también puede ser en los cuñados, en la novia, en la concubina, en el novio, en un amigo entrañable, quizá un subordinado, probablemente un superior jerárquico, en fin, las circunstancias son múltiples, son variadas. Difícilmente podemos en la ley decir
la enumeración limitativa de estos terceros que puedan ser víctimas del daño y cuya amenaza de daño pueda coaccionar la voluntad de quien se ve en la necesidad de hacer determinada declaración que en otras circunstancias, que en circunstancias de libertad, sin coacción, no haría. Vamos a la lámina siguiente, por favor. En el párrafo 174, la Corte comparte el criterio anteriormente descrito y reitera que la situación de indefensión y vulnerabilidad en que se encuentran las personas a quienes en el momento de ser detenidas se les somete a tratos crueles, inhumanos y degradantes, con el objeto de suprimir su resistencia psíquica y forzarla a autoinculparse, pueden producir sentimientos de miedo, angustia e inferioridad, capaz de humillar y devastar a una persona y posiblemente quebrar su resistencia física y moral. Si veamos cómo la conclusión es sumamente importante. Los temas, sentimientos de miedo, de angustia, quizá incluso de inferioridad, no solo del temor de sufrir un daño personalmente o en tercera persona, sino incluso la humillación, que sea, nos dice la Corte, que sea suficiente para poder romper, para poder quebrar la resistencia física y moral de una persona. Y quizá sea mucho más susceptible de romper ese equilibrio moral o emocional que quizá el físico. Sí, depende de cada persona. Ahí están los datos de consulta en la página de la Secretaría de Gobernación, en donde fue consultado este caso Cabrera García, y no alcanzo a ver los otros datos, pero lo pueden buscar así como caso Cabrera o como Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 26 de noviembre de 2020. Vamos a suspender un momento la presentación, Inés, por favor, por si quieren hacer comentarios, porque en estos breves párrafos, obviamente la sentencia es mucho más amplia, pero en estos breves párrafos encontramos la parte esencial del tema que nos interesa. ¿Alguien tiene algún comentario, pregunta, observación? Juan Pablo, te veo animado. A ver, Asadi. Asadi, adelante. Usted estaba hablando sobre el daño a terceros, pero dijo que no, o sea, la ley no te dice específicamente quiénes son esos terceros. ¿En alguna parte lo dice o simplemente la corte o la persona que vaya a juzgar cada caso en concreto va a ver las circunstancias especiales? Correcto. Tiene que ser el tribunal que va a juzgar. ¿Sí? Tal vez se trate de un amigo o de un vecino, ¿sí? O de mi jefe, o de un colaborador, de un subordinado. Sí, depende. Lo que tenemos que cuidar es que la manifestación de voluntad sea libre, sin coacción. El tercero, ya veremos, mi padrino, mi ahijado, mi ahijada. Sí, puede haber una vinculación tan estrecha, mi compadre, si no hay parentesco. Todas estas son situaciones sociales o religiosas. Puede ser el sacerdote del pueblo, sí, que es una persona a la que queremos, a la que estimamos y que quisiéramos no sufra ningún daño. Sí, depende del caso concreto en el que el tribunal juzgador
es el que debe determinar si hay o no coacción en la voluntad de quien ha hecho una declaración. Bien, decía de Juan Pablo, creo que te veo con ánimo de hablar, Juan Pablo. Pues sí, doctor, así es. Gracias. Adelante. Pues primero una duda sobre cómo en la calidad, en este caso, de la persona coaccionada debe de manifestarse ante el tribunal o ante el juez, de tal manera que sus manifestaciones provoquen que la prueba que está siendo analizada sea visualizada con esta perspectiva que usted comenta. Basta y sobra con que yo refiera haber sido coaccionado y narre una suerte de hechos circunstanciales. ¿Con eso es suficiente? Bien, efectivamente es sumamente difícil porque quizá aquí una sugerencia, los jueces deberían ser preparados también en materia de psicología, sí, para poder tener la habilidad de juzgar lo que nos están diciendo. Pero por otra parte también partimos de hechos notorios y hechos jurídicos. ¿Ante quién se hizo la declaración? ¿Y en qué circunstancias? La declaración se hizo ante los policías, sí, independientemente de qué policía se trate. Sí, si vamos a pensar en la realidad actual de México, la declaración ante la Guardia Nacional, ¿verdad? ¡Qué miedo! Vamos a creer que el sujeto que declaró ante la policía, ante la Guardia Nacional, fue torturada. Yo sí lo creería. Vamos, quienes utilizan el metro, por ejemplo, ¿cuántas personas se sienten intimidadas solo con la presencia de la Guardia Nacional? Claro, puede ser al revés, que algunos sientan seguridad, pero no todo mundo siente seguridad. Entonces depende de las circunstancias, en dónde declaró, cuándo declaró, incluso a qué hora declaró, por qué lo detuvieron, ¿sí? En qué circunstancias fue detenido. Hay muchos elementos que debemos de tomar en cuenta para poder saber, para poder presumir, porque es una presunción, si lo que nos dice es verdad o no. Pero por otra parte, tomemos en cuenta lo que nos dice la Corte. Es el Estado el que debe demostrar que la declaración fue voluntaria. Si trasladamos ese tema a lo ordinario, tiene que ser el Ministerio Público o la policía la que demuestre que la declaración fue espontánea, sin coacción. ¿Cómo? Mediante una videograbación, por ejemplo. Vean en dónde está, en qué circunstancias estamos. Es más, una de las reglas actuales es toda declaración debe ser con presencia del abogado de la persona detenida por alguna razón. Pero además, ¿detenida en qué circunstancias? ¿Detenida por orden judicial o detenida en flagrancia del delito? Si es en flagrancia, se tiene que demostrar esta flagrancia. Para que haya flagrancia, no es nada más la policía la que se dio cuenta, sino probablemente las personas que estaban ahí presentes. Entonces, tener su testimonio. En fin, sí, para poder tener esta conclusión, debemos analizar varios otros elementos más. Acuérdense que hablábamos de prueba directa y prueba indirecta. Si tenemos necesidad de pruebas indirectas para llegar a la conclusión si lo declarado fue espontáneo, fue libre o fue bajo coacción. Sí, son temas que se dan más
en el derecho penal que en las otras materias. Pero entre otros pecados que no puedo confesar, este sí, fui agente del Ministerio Público cuando era muy joven y fue mi primer trabajo como abogado titulado. Y varias de estas cosas tuvimos que aprenderlas en la práctica para poder hacer bien las cosas. Claro, en esa época, por hacer bien las cosas, me reportaron en varias ocasiones, pero yo considero que actuaba bien y creo que algunos de mis jefes también. Por eso es que jamás fui sancionado por hacer lo que consideraba que debería de hacer. Sí, el tema de las confesiones, de las declaraciones, es muy, muy delicado. Requiere de muchos otros elementos probatorios para poder llegar a la conclusión de si es espontánea o no. Y actualmente se requiere siempre que esté presente el abogado defensor del inculpado para poder hacer una declaración que sea creíble, que sea válida. Bien, ¿algún otro comentario? Neima, me imagino que te estás protegiendo del sol, no que estás pidiendo el uso de la palabra, ¿o sí? Bueno, perfecto, es que veo la mano levantada y presumo que no es por querer hablar, sino porque vas en tránsito. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Bien, si no tenemos comentarios, vamos a continuar con nuestra presentación, por favor, Inés. Vamos a la siguiente. Dejamos el ámbito regional. Bueno, no dejamos el ámbito regional, sino vamos a cambiar de región. Y ahora tenemos el Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 3, prohibición de la tortura. Como podemos advertir, son normas similares en todo el mundo. En vía de ejemplo, porque nos queda cerca, porque es inmediato, porque estamos en ese contexto de jurisdicción, de competencia, el tribunal o la Corte, mejor dicho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero vamos a citar un caso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, partiendo de la normativa que lo regula. Entre otros, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que en su artículo 3 establece la prohibición de la tortura. Y brevísimo, nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Sí, ya no importa para qué. Sí, nadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. En general. ¿Para qué? Para lo que sea. Se debe preservar el principio de dignidad humana, de respeto a los seres humanos, de tal suerte que nadie sea torturado, sancionado o tratado de manera inhumana, degradante o humillante, contrario a la dignidad de las personas. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. El artículo 6 del mismo convenio. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal
dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan, o en la medida en que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia. Vean cómo el principio de publicidad procesal es sumamente importante, pero lo que decíamos ayer, no hay nada absoluto. Puede haber excepciones dependiendo de las circunstancias del caso concreto. Y un principio general del derecho procesal: todo tribunal debe ser independiente. Si no puede haber dependencia del tribunal a alguien o a algún poder o a alguna fuerza política, sino debe ser independiente e imparcial. El tribunal es un tercero en el litigio y como tercero no debe inclinarse a favor de nadie. Debe actuar de manera objetiva, libre, independiente, imparcial. Pero además el tribunal debe estar previamente establecido en la ley. Debe preexistir al caso. Está prohibido el tribunal ad hoc, el tribunal creado para poder juzgar un caso concreto y para juzgar a determinada o determinadas personas. Claro, también aquí hay excepciones, sobre todo en el ámbito del derecho penal, porque se puede crear la ley después de los hechos. Esto en materia de amnistía, por ejemplo. La ley de amnistía es posterior a la comisión de los hechos delictuosos. Es más, normalmente es cuando las personas acusadas de estas conductas ilícitas han sido juzgadas y están compurgando pena. En ese caso, se expide la ley de amnistía para poder dejarlas en libertad, perdonando la conducta ilícita en que incurrieron. O pueden estar durante el proceso y dar por extinguido el proceso en virtud de esta ley de amnistía, que necesariamente tendrá que ser dirigida a determinada persona o determinadas personas, identificadas por algún medio. No es la característica común de todas las normas. Las normas son generales, entre otras características, abstractas y permanentes. Las leyes de amnistía normalmente son temporales y dirigidas a determinadas personas, aunque no se les identifique por nombre específico de cada uno de los beneficiarios de esa ley. En fin, lo que nos dice este convenio europeo: toda persona tiene derecho a que su causa sea oída, equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal. Sí, civil, en mi opinión, en mi concepto, civil es todo lo que no es penal. Así que queda involucrado ahí toda la materia electoral, la materia administrativa,
la materia constitucional, mercantil, familiar, etcétera, etcétera. Continuamos con la siguiente diapositiva, por favor, Inés. Vamos a un caso particular. Ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, asunto Gafgen, o como se pronuncie, contra Alemania. Dice, el tribunal es consciente de los diferentes derechos e intereses concurrentes en juego. Por una parte, la exclusión de pruebas materiales, con frecuencia fiables y abrumadoras, en un proceso penal, empaña la persecución efectiva de los delitos. A ver, por aquí. Bueno, las víctimas de un crimen, sus familias y el público tienen todos indudablemente un interés en la persecución y el castigo de los criminales. Y en el presente asunto, ese interés reviste una importancia considerable. Lo que es más, el asunto en cuestión aquí presenta también esta particularidad de que las pruebas materiales en litigio fueron obtenidas gracias a un método ilegal de interrogatorio que no buscaba por sí mismo permitir una instrucción penal, sino que fue aplicado con una finalidad de prevención, es decir, para salvar la vida de un niño y por tanto para proteger otro derecho fundamental garantizado por el convenio, más concretamente por su artículo 2. Vamos a la otra lámina, por favor. Por otra parte, un acusado en un procedimiento penal tiene derecho a un proceso equitativo, derecho que puede ponerse en entredicho cuando los tribunales domésticos se sirven de pruebas obtenidas como consecuencia de una transgresión de las prohibiciones de tratos inhumanos que establece el artículo 3, uno de los derechos fundamentales y absolutos garantizados por el convenio. De hecho, existe también un interés público esencial en la salvaguarda de la integridad del proceso judicial y con ello de los valores de las sociedades civiles fundadas sobre la preeminencia del derecho. Vamos a la siguiente, por favor. En el párrafo 176 dice el tribunal: teniendo en cuenta los intereses mencionados en juego en el contexto del artículo 6, el tribunal debe tomar nota de que el artículo 3 del convenio consagra un derecho absoluto. Siendo absoluto dicho derecho, no debería ser sopesado con otros intereses como el de la gravedad del delito que es objeto de la investigación o el interés general al que se encaminan las diligencias penales efectivas. En caso contrario, este carácter absoluto se vería menoscabado. En opinión del tribunal, ni la protección de la vida humana, ni una condena penal pueden garantizarse al precio de poner en peligro la protección del derecho absoluto de no ver cómo se infligen tratamientos prohibidos por el artículo 3. En caso contrario, sacrificaríamos estos valores y llenaríamos de descrédito la administración de justicia. Creo que ahí concluyen estas diapositivas. Vamos a suspender un momento la transmisión, la proyección, por favor, Inés. Este fue un caso también muy debatido
en Alemania. Se había secuestrado a un menor de edad. Al presunto secuestrador se le sometió a tortura para obtener su declaración y saber en dónde estaba, en dónde estaba el menor secuestrado, privado de su libertad. Al someterlo a tortura, el presunto secuestrador declaró que lo había privado de la vida y mediante la tortura lo obligaron a que los llevara al lugar en donde estaba sepultado el menor. Sí, de tal manera que al investigar un tema de secuestro, acabó en un tema de homicidio. Y la Corte Europea declaró nulos o nulas todas estas indagatorias por la tortura. Invoca el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que ya habíamos leído, que nadie puede ser sometido a tortura, a tratos inhumanos para obtener una declaración. Y dice, debemos ponderar los derechos entre el derecho a la libertad y el derecho a no sufrir tratos inhumanos. Y llega a esa conclusión que podemos o no compartir, pero como la prueba ilícita, la prueba obtenida de manera ilícita, se excluye de todo proceso. Y en otros párrafos dice la Corte Europea de Derechos Humanos, se pudo haber investigado por otros medios en dónde estaba el menor o qué había pasado con el menor, pero no recurrir a la tortura que debe estar, y lo leímos ahí en esos párrafos, que está prohibida de manera absoluta. Sí, yo no comparto ese punto de vista. Sin embargo, es una sentencia de uno de los tribunales internacionales que no acepta la tortura en ningún caso. Que el Estado se encargue de investigar, que haga las investigaciones adecuadas y suficientes, en este caso de secuestro, para saber en dónde está el secuestrado. O en su caso, qué pasó con el secuestrado. Pero no puede el Estado recurrir a la violencia, a la tortura, para poder obtener una declaración. Prohibido absolutamente. Ya veremos en otros criterios, quizá un criterio distinto al que acabamos de presentar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿Alguna pregunta, comentario u observación? Adelante, Juan Pablo. Sí, gracias. Pues creo que nos puede llevar a la reflexión de que los operadores jurídicos o pues, personal de la Administración de Justicia debe estar lo suficientemente preparada justo para no incurrir en este tipo de acciones que vician las pruebas, ¿no? Finalmente debe ser muy cuidadosa porque de eso depende que tenga éxito o no un proceso, sobre todo en la materia penal, pensaría, ¿no? Bien, efectivamente, puede la necesidad de personal capacitado. Ahora que decías esto, me acordé de la propuesta de reforma electoral para que los magistrados electorales y consejeros electorales sean electos.
No, no puede ser de esa manera. Si tenemos que hacer carrera del servicio jurídico, puede ser jurisdiccional o en otro ámbito, y designar como jueces, en términos generales, no importa si son ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si son magistrados, si son jueces, ¿sí? Debemos siempre designar a los más capaces, a los que estén preparados y especializados en cada materia. Sí, no puede haber improvisación para poder cumplir adecuadamente la función muy difícil de juzgar. Estamos juzgando a otros seres humanos y debemos estar preparados para poder cumplir esa delicada función y auxiliarnos, por supuesto, de otros profesionales, de otras ramas del conocimiento humano, porque no puede el juez ser todólogo, si no puede saber de todo. Por eso, en materia familiar, yo propuse en su tiempo la creación de consejos de familia como órganos asesores del juzgador y que en las audiencias estuvieran presentes los integrantes del consejo de familia para poder tener su propia apreciación y dar su opinión al juez para que el juez pueda tomar en cuenta estas opiniones al momento de resolver. Sí, pero no se trata de un jurado popular, como estamos viendo que sucede en los Estados Unidos de Norteamérica. No, sino un cuerpo de especialistas, quizá psicólogos, trabajadores sociales, médicos, pedagogos, no sé, tendríamos que hacer un estudio muy especializado para poder tener este cuerpo asesor que dé su opinión al juzgador en la parte en la que el juzgador puede no ser especialista o que normalmente no es especialista. El juzgador es conocedor del derecho, pero el derecho no lo es todo. Sí, en consecuencia, un órgano asesor puede ser sumamente importante y esto en todas las materias me parece que podría llevar a mejor fin la función de impartir justicia, de resolver las controversias de intereses de trascendencia jurídica. Bien, si no hay algún otro comentario, vamos al apartado siguiente. Continuamos, por favor, Inés, con la presentación. Criterios del Poder Judicial de la Federación. Vamos a dividir en dos partes estos criterios del Poder Judicial de la Federación. Por una parte, los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito, y por otra, los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que en términos del artículo 99, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el órgano supremo en materia jurisdiccional y simultáneamente órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, especializado en materia electoral. Todos los órganos deben ser especializados. Por eso tenemos tribunales administrativos, tribunales agrarios, tribunales laborales, etcétera. Aunque en la estructura del Poder Judicial de la Federación vamos a encontrar tribunales mixtos, tribunales que conocen de distintas materias, lo cual a mí me parece sumamente difícil poder conocer de derecho del trabajo, administrativo, penal, civil, etcétera.
Yo creo que todos los tribunales deberían de ser especializados. Pero en fin, vamos a ver primero los criterios del Tribunal Electoral. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Inés. Lo primero que he citado es nuestra tesis de jurisprudencia 10, diagonal 2012, con el rubro grabación de comunicaciones privadas carece de valor probatorio en materia electoral. Y decimos, de los artículos 16, párrafo 13º y 15º, y 41, base sexta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que se reconoce el derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas, que los resultados de cualquier intervención que no cumpla con los requisitos legales aplicables carecerán de todo valor probatorio, y que en materia electoral la autoridad judicial no puede autorizar la intervención de esas comunicaciones. En esas condiciones, como las autoridades electorales deben observar los principios de constitucionalidad y legalidad en sus actuaciones, es de concluirse que cualquier grabación o medio de prueba derivado de la intervención de una comunicación privada constituye una prueba ilícita que carece de todo valor probatorio en materia electoral. Sí, contundente nuestra tesis de jurisprudencia. Si no se ha obtenido conforme a derecho la prueba, o si no se ha ofrecido conforme a derecho la prueba consistente en comunicaciones privadas, esa prueba carece de todo valor probatorio en la materia electoral. Dado el principio de inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Y no importa la vía que se utilice para esta comunicación privada. Puede ser la carta, puede ser un escrito privado entregado de mano a mano, puede ser una llamada telefónica, puede ser un mensaje por las vías que comúnmente conocemos, vías electrónicas, puede ser, en fin, los medios son muchísimos. Están todos protegidos por disposición constitucional. Las comunicaciones privadas constituyen la reserva y la secrecía de las comunicaciones privadas constituyen un derecho constitucional, un derecho humano. Por tanto, no puede ser infringido. No se puede contravenir esta norma tuteladora del derecho al secreto en la comunicación privada. Y esta tesis se ha aplicado, es desde 2012, durante mucho tiempo, en muchos casos. Vamos a la lámina siguiente, por favor, Inés. Vamos a un ejemplo. El juicio de revisión constitucional electoral 106, diagonal 2021, sentencia del 22 de septiembre de ese año, relativo a la elección de gobernador. Fue gobernadora la electa del estado de Guerrero. Y citamos algunos párrafos de la sentencia. Es cita textual de estos párrafos de la sentencia. Al final señalo cuáles son las páginas en las que van a encontrar estos párrafos transcritos. Los requerimientos eran improcedentes
porque se pretendía perfeccionar una prueba ilícita. Esta sala superior igualmente considera que no podían requerirse los informes de Telcel y AT&T porque su objeto era perfeccionar una diversa prueba técnica ofrecida y desahogada consistente en 8 capturas de pantalla de celular de una conversación en un grupo de WhatsApp denominado Servidores de la Nación, en la que presuntamente intervino Andrés Nieto Cuevas, supuesto delegado regional de programas del gobierno federal en Tierra Caliente, para dar instrucciones para votar por Morena el 6 de junio. Sí, está relacionado, como podemos advertir, en esa elección de 2021, de quien resultó triunfadora como gobernadora. Los partidos políticos demandantes ofrecieron como prueba, según obtenemos de esta lectura, de este párrafo, 8 capturas de pantalla de celular, en donde se advierte una conversación por WhatsApp entre los servidores de la nación y un servidor público identificado como delegado regional del programa del gobierno federal en Tierra Caliente. Y le daba instrucciones a estas personas para que invitaran a la gente a votar por la candidata de Morena. Los demandantes, al ofrecer esta prueba, que es captura de pantalla, le piden al tribunal. Tribunal requiere a Telcel y a esta otra empresa telefónica o de comunicación electrónica, AT&T, que te informen sobre estas llamadas o estos mensajes y certifiquen que efectivamente por los servidores de estas empresas se transmitieron estos mensajes. Se trataba de perfeccionar una prueba y el tribunal se negó. Dijo no. ¿Por qué? Porque las comunicaciones privadas están constitucionalmente protegidas. Y no se puede, sino mediante una autorización judicial emitida, por supuesto, por el juez competente, a petición de persona legitimada para esta solicitud, cómo se pueda ordenar la intervención de comunicaciones o el perfeccionamiento de esta naturaleza. Pero en materia electoral no se puede, no se debe. Hay prohibición expresa en la Constitución. Y por eso nos dicen los requerimientos eran improcedentes. ¿Por qué? Porque se pretendía perfeccionar una prueba ilícita. Y si la prueba ilícita está excluida del acervo probatorio en el juicio, en todo juicio, pero aquí especialmente en materia electoral, pues no tenemos por qué hacer ese requerimiento. Perfeccionar una prueba ilícita, pues es incluso una actuación absurda que de haberse obsequiado, de haber aceptado, podría implicar responsabilidad para él o los magistrados que aceptaran hacer ese requerimiento. No se debe hacer. Adelante, José Pablo. Hola, doctor, buenas tardes. Disculpe, Buenas tardes. una pregunta con lo que nos está comentando ahorita. Sí. Entiendo sí que obviamente si se estaba ofreciendo, y en este caso sí buscaban hacer el perfeccionamiento de una prueba ilícita, pues ellos dicen, no, pues, o sea, tribunal, tú pide que se intervenga y que me avisen qué es. Digo, es prueba ilícita, no se puede aceptar, ¿no?
pero Sí. entiendo que una prueba de este tipo sí podría de alguna manera aceptarse si hubiera como levantamiento del secreto, algo así lo conozco yo, por parte de uno de los que forman parte de la conversación, ¿no? Ya sea el que envía el mensaje o el que lo recibe, ¿no? Obviamente, en este caso, el que lo envía no va a levantar el secreto, ¿no? Porque él es quien está cometiendo la infracción, pero quien lo recibe sí. La pregunta es, o sea, si hay este levantamiento del secreto de esta persona de forma voluntaria, ah, ¿no cree que a lo mejor sería, digo, tener que todavía conseguir en su defecto como la orden pertinente, al menos en ese caso, que pidan la orden pertinente para que se consiga esta información, de alguna manera volvería como imposible más bien obtener la prueba en el sentido de los plazos que hay en el proceso electoral y que posiblemente esto tomara más allá del momento en que se tuviera que emitir la sentencia para pues que tiene que ser antes de que se tome la protesta, ¿no? Del cargo que se está en este caso impugnando, por así decirlo, ¿no? O sea, bueno, ahí a mi parecer eso generaría como esa complicación en cuanto a plazos. Y la otra pregunta sería, si más bien esta persona levanta el secreto, más bien cree que a lo mejor pudiera perfeccionarse, pero como de forma privada, a lo mejor con una fe de hechos, llego con un notario público y, o sea, la persona y dice al notario quiero certificar estos mensajes que yo tengo en mi teléfono y tal vez lo único que se pudiera requerir a través de la autoridad jurisdiccional sería que las compañías de teléfono confirmen si ese número de teléfono con el que fue la conversación pertenece a tal persona y ya, sin meterse obviamente ya en contenidos o llamadas, monitoreo de llamadas, etcétera. Bien. Presentas dos apartados interesantes. Uno lo voy a dejar un poco pendiente, que es el fundamento constitucional en la materia electoral, aunque en estos criterios ya irán avanzando en la respuesta. Es cierto, cuando alguien que interviene en la conversación y aporta la prueba, está renunciando a la protección constitucional de la conversación privada o de la comunicación privada. La está aportando voluntariamente y es su participación en una reunión. ¿Sí? No es que alguien haya obtenido ilícitamente la prueba, sino el titular del derecho aporta esa prueba. No recuerdo exactamente el caso, porque creo que no llegó a tribunales, de alguna reunión social de diputados con algunas personas que se dedicaban al sexo servicio, si no mal recuerdo. Y uno de los invitados a la fiesta hizo pública la grabación o la videograbación. Sí, él estuvo ahí, él grabó y él hizo pública esa grabación. Está renunciando a la protección constitucional. ¿Hasta dónde se podrían quejar los contertulios de esta persona? Tengo mis dudas. Sí, pero no es un ajeno, no es un tercero el que está haciendo del conocimiento público lo que pasó, sino uno de los actores de esta reunión. Lo mismo, si la conversación por chat o por teléfono la graba y la aporta uno de los que están en la conversación, para mí no habría ilicitud. Si el tema es que la prueba sea obtenida por un tercero. Ahí es una situación distinta porque estamos hablando de la protección de las comunicaciones privadas. Pero si uno de los comunicadores lo aporta como prueba, creo que la aportación no viola ninguna disposición constitucional, ningún principio del derecho procesal.
La otra parte que decías, la voy a dejar un poco en suspenso, ¿sí? Por lo que vamos a continuar exponiendo y que tiene un fundamento constitucional. ¿Sí? Si con lo que exponga no queda resuelto el tema, me lo recuerdas al final y lo volvemos a platicar. ¿Sí? La primera parte creo que puede quedar concluida, puede quedar resuelta. Si hay alguna otra intervención, adelante. Bien, continuamos. Sin embargo, la parte actora no expuso cómo obtuvo esas pantallas que contienen conversaciones privadas. Sí, aquí advertimos, es un tercero. ¿Cómo obtuvo? No sabemos. En una aplicación de teléfono, de WhatsApp y mucho menos, acreditó la licitud de su obtención. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Al respecto, de conformidad con la jurisprudencia 10/2021, de rubro grabación de comunicaciones privadas, carece de valor probatorio en materia electoral, las grabaciones o cualquier otro medio de prueba derivado de la intervención de una comunicación privada constituye una prueba ilícita que carece de todo valor probatorio en materia electoral. Si la intervención de una comunicación privada, es decir, la conducta de un tercero. Hemos estado escuchando en las noticias cómo una persona en un programa transmite las conversaciones de otros, en donde esta persona transmisora no ha participado. Si lo que está presentando es ilícito porque se trata de comunicaciones privadas, con independencia de su contenido, de la verdad o falsedad del contenido. Esto es otro tema. ¿Cómo obtuvo esas conversaciones, esas grabaciones? Si son, en su caso, serían pruebas ilícitas. Sí, cuidado con estos temas. Continuamos la lectura. Por lo anterior, esta sala superior considera que las pruebas obtenidas directa o indirectamente en violación a derechos fundamentales son ilícitas y no pueden surtir efecto alguno en los juicios electorales. Ello se extiende a las pruebas ilícitas obtenidas por los órganos del Estado, así como aquellas obtenidas por un particular. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción 9 de la Constitución General aplicable en la materia. Como podrán advertir, estos razonamientos, estos párrafos, están en las páginas 30 y 31 de la sentencia del caso que mencionamos. Podemos regresar un poco, Inés, para tener el dato. Ahí está. Gracias. Juicio de revisión constitucional electoral 106/21, 2021, y la sentencia del 22 de septiembre de ese año relativo a la elección de gobernador en el estado de Guerrero. Vamos a continuar, Inés, por favor. A la que sigue. Este otro caso, juicio electoral 122/2022, sentencia del 25 de mayo de 2022, relativo a medidas cautelares en procedimiento especial sancionador local en el estado de Quintana Roo.
En los párrafos, también transcritos literalmente, se dice: esta sala superior considera infundados los planteamientos de la actora, porque de conformidad con el artículo 16, párrafos 12 y 13 de la Constitución Federal, las comunicaciones privadas son inviolables, aunado a que la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. Hace unos momentos decíamos esta conclusión que ahora leemos en la sentencia de la Sala Superior. Si privacidad, reserva, secrecía, que no puede violar impunemente un tercero, o que no debe violar un tercero. Pero la excepción es cuando no se trata de un tercero, sino de uno de los participantes en la conversación. Si cuando sean aportadas estas pruebas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participaron en la conversación, la prueba ya no es ilícita, es una prueba lícita. Que pruebe o no pruebe, ese ya es otro problema también, pero su ofrecimiento y aportación no infringe las normas reguladoras del derecho probatorio. Además de que exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada, para lo cual la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos y su duración. Vean cómo es actuación de autoridades, tanto la autoridad que autoriza la intervención como la peticionaria de la intervención. Exclusivamente la autoridad judicial federal es la que puede autorizar. Autoridad judicial federal, nadie más. A petición de autoridad federal que esté facultada para solicitar esta intervención. O bien, el titular del Ministerio Público de la correspondiente entidad federativa. Son los sujetos legitimados para poder solicitar válidamente una intervención a comunicación privada. Bien, creo que formularon alguna pregunta o una observación en el chat que no alcancé a leer. A ver, creo que es de Adilene, que nos dice: si en un procedimiento sancionador en materia de violencia política se ofreciera una prueba donde en la comunicación participa el esposo de la víctima y el denunciado, ¿existiría alguna excepción? A ver, no entendí la pregunta. Adilene, ¿puedes decirnos el planteamiento? Porque creo que no está completo. ¿Se escucha? Sí, adelante. Ok, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, el caso que planteo es si en un procedimiento de este tipo, la víctima en su denuncia agregara una prueba relativa a una conversación entre su esposo y a la persona que está denunciando. Correcto, correcto. Ahora sí queda claro el planteamiento. La víctima, ¿qué sería en esa conversación?
¿Alguien quiere decirnos qué sería la víctima en esa conversación? La víctima, adelante Juan Pablo, correcto, sí, un tercero, sí, porque ¿de quién es la conversación? Del esposo con la otra persona, de tal manera que la víctima es tercero, y esta prueba sería una prueba ilícita. ¿Se debe o no admitir? ¿Se debe o no se debe valorar? Yo pienso que sí. En alguna ocasión, aunque en la práctica no sucedió, con motivo de una elección, los partidos políticos impugnantes dijeron, esta prueba no se puede admitir porque es una prueba ilícita. Es la intervención de una comunicación privada. Y yo les dije, como ocurrencia nada más, depende de su contenido. Si de momento voy a dejar aquí el comentario, creo que ya tengo 2 deudas que debo pagar en su momento. Si esta prueba que obtiene la víctima, siendo tercero, en principio sería una prueba excluida del proceso. Pero estamos hablando en específico de violencia en contra de la violencia política en contra de las mujeres por razón de género. ¿Sí? Dejaré pendiente esto y creo que llegará el momento en que nos podamos dar respuesta todos de qué hacer en este caso. Y bueno, para prueba ilícita ya solo nos queda la sesión de mañana y el día de mañana veremos esta otra parte que me parece también muy interesante. Decía yo ayer, no hay verdades absolutas, no hay prohibiciones absolutas y hoy de alguna manera he reiterado esta aseveración de la que me hago cargo, porque casi todo mundo sostiene, y lo vimos como regla, la exclusión de la prueba ilícita. Me parece que no siempre podemos aplicar la regla, que excepcionalmente podemos inaplicarla, excepcionalmente admitir la prueba ilícita por la trascendencia que pueda tener en el caso particular. Aparte de que existen distintas causas o motivos de ilicitud. Lo que hemos estado viendo ha sido en el contexto de la competencia de los tribunales internacionales, hasta antes de llegar al Tribunal Electoral Federal, hemos visto el criterio de tribunales internacionales competentes para conocer de casos violatorios de derechos humanos. Y por eso hemos hablado de tortura, hemos hablado de tratos inhumanos, en fin, de todos los temas que están vinculados a dignidad humana. Sí, pero vamos a ver, porque la prueba ilícita, les decía, la tesis, la doctrina de la prueba ilícita es aplicable a todas las materias del derecho, es aplicable a todos los procesos, pero me preguntaría, ¿en todos los procesos aplica igual? En mi concepto, no. Sí, y vamos a ver estos temas todavía en lo que resta de nuestra exposición, no hoy, sino el día de mañana, con un cúmulo de tesis, criterios del otro apartado del Poder Judicial de la Federación, Corte y tribunales colegiados. Bien, dejamos pendiente también esta parte.
Esta sala superior considera infundados los planteamientos de la actora porque de conformidad con el artículo 16, párrafos 12 y 13 de la Constitución Federal, las comunicaciones privadas son inviolables, aunado a que la ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. Además de que exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada, para lo cual la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la solicitud, expresando además el tipo de intervención, los sujetos y su duración. Vamos a la diapositiva siguiente. Aunado a que la autoridad judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. A esto volveremos el día de mañana, en específico en la materia electoral. Ahora bien, lo infundado del motivo de disenso deriva de que, adversamente a lo referido por la actora, en el caso no se demostró una situación contraria a lo determinado por la Comisión de Quejas y Denuncias y por el tribunal responsable, en el sentido de que la prueba relativa al video se haya obtenido de forma ilícita y fuera aportada por quienes participan en la conversación contenida en el mismo. Al efecto, es necesario tener presente que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha elaborado una amplia jurisprudencia en torno a la invalidez de las pruebas obtenidas de manera ilícita, respecto de las cuales ha señalado que no pueden surtir efectos válidos dentro de un proceso. Está en las páginas 16 y 17 de la sentencia que hemos citado, un juicio electoral. Bien, la parte fundamental. Si la prueba es aportada por uno de los participantes en la conversación o la videograbación es aportada por uno de los que participaron en esa reunión, en ese acto o ese hecho, no hay ilicitud y por tanto la prueba sí es admisible, sí se considera lícita, no está afectada de ilicitud. Vamos por favor a la diapositiva siguiente. Otro caso, un recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, identificado con el número 609/2022, sentencia del 24 de agosto de 2022. Nos dice, entre otras cosas, en esta sentencia la Sala Superior. También se ha pronunciado esta Sala Superior en el sentido de que por prueba ilícita debe entenderse propiamente el medio de prueba que, aportado al procedimiento o al proceso, tiene su fuente en una acción o actividad violatoria de las normas constitucionales o legales. Por lo que una consecuencia de esa ilicitud estriba en que el medio de prueba aportado no deba ser admitido y por tanto deba ser excluida de la valoración
de todos los medios aportados, de la valoración que de todo, aquí nos faltaría una palabra, que de todos los medios aportados lleve a cabo la autoridad competente. Así, todos los medios de prueba que pretendan aportarse u ofrecerse de la violación de derechos fundamentales tampoco pueden ser valorados en los juicios y medios de impugnación de naturaleza electoral, ya que la ineficacia no solo afecta a las pruebas obtenidas directamente en el acto constitutivo de la violación de un derecho fundamental, sino también a las adquiridas como resultado de aquellas, aunque en su consecución se hayan cumplido todos los requisitos constitucionales. Este párrafo nos da respuesta al planteamiento que hacía uno de ustedes. Si la prueba es ilícita, pero yo pido a un notario público que certifique el contenido de esa prueba, ¿qué pasa? Sí, aquí en esta sentencia tenemos la argumentación. La ineficacia no solo afecta a las pruebas obtenidas directamente del acto constitutivo de la violación de un derecho fundamental, sino también a las adquiridas como resultado de aquellas, de las pruebas ilícitas, aunque en su consecución, en la consecución de las pruebas indirectas, aunque en su consecución se hayan cumplido todos los requisitos constitucionales. Y el párrafo siguiente me parece que nos da la respuesta complementaria. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Inés. Esta doctrina se conoce comúnmente como la teoría de los frutos del árbol envenenado, a partir de la cual la regla de exclusión de la prueba ilícitamente obtenida aplica no solo a las obtenciones directas, sino a través del seguimiento de evidencia con base en violaciones indirectas a derechos fundamentales. Por lo que, con independencia de que el audio que sirvió como único soporte a su denuncia haya sido retomado, por medios de comunicación, como afirma el denunciante, ello de ninguna manera torna ilícita la obtención primigenia de dicho material, aunado a que la regla de prohibición o exclusión de una prueba ilícita es un auténtico derecho fundamental que se contiene implícitamente en los referidos artículos constitucionales, de forma tal que los principios constitucionales ahí contenidos, debido proceso legal, enmarcados en los diversos derechos fundamentales a la legalidad, la imparcialidad judicial y a una defensa adecuada, resguardan implícitamente el diverso principio de prohibición o exclusión de la prueba ilícita. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Con ello, se da lugar a que ningún gobernado pueda ser juzgado a partir de pruebas cuya obtención se encuentre al margen de las exigencias constitucionales y legales. De ahí que el hecho de que el sujeto cuyas comunicaciones fueron ilegalmente intervenidas haya promovido distintos medios de defensa para salvaguardar sus derechos fundamentales resulta un argumento ineficaz para pretenderle dotar de valor probatorio alguno al resultado de tal intervención. Son las páginas 13 y 14 de la sentencia que hemos señalado. Esto obedeció a que además de la grabación de la conversación que dio motivo a la denuncia, el contenido de esta conversación fue difundido por distintos medios de comunicación de la prensa escrita y me parece que también en radio y televisión, pero sobre todo prensa escrita.
y se pretendió fortalecer la prueba con lo publicado en esta prensa escrita en distintos diarios. Y decía el oferente, aunque la prueba de grabación no sea admitida, solicito que se admitan las pruebas consistentes en las publicaciones en los diarios de la entidad, porque me parece que no fueron diarios nacionales, sino diarios locales. Se le dijo que no, porque si todo deriva de la reproducción del contenido de la grabación obtenida de manera ilícita, también lo publicado en los diarios que fueron citados y ofrecidos como prueba también es ilícito. Esto derivado de la doctrina anglosajona que hemos traducido como frutos del árbol envenenado. Si la prueba fundante de las pruebas indirectas es ilícita, las pruebas indirectas están afectadas de la misma ilicitud. Y dicen en esta tendencia doctrinaria, si el árbol está envenenado, todos sus frutos están envenenados. No puede haber frutos sanos si la causa, el árbol que los produce, está envenenado. Si la prueba fundante es ilícita porque fue obtenida en contravención a normas constitucionales, todas las demás pruebas derivadas de esta son ilícitas también. Suspendemos la transmisión, la grabación o presentación. Inés, por favor. ¿Algún comentario? Creo que por ahí en el chat algo se dijo también, pero no alcancé a leer. ¿O no hubo mensaje? No, o lo borraron, no supe. Si hay alguna intervención, adelante. Si no tenemos ninguna intervención, son las 6:57. Daremos por concluida la sesión de hoy para mañana ver los criterios jurisdiccionales de la Corte fundamentalmente y encontraremos la respuesta a uno de los planteamientos que ha quedado sin respuesta en la sesión de hoy. ¿Alguna intervención, comentario, duda, pregunta, observación? ¿No? Bien, si nada tenemos entonces, siendo las 6:58 de este día, damos por concluida la sesión de hoy y continuamos mañana, que será la última en este diplomado sobre prueba ilícita, que es un tema interesantísimo, es un tema muy, muy importante que en la práctica tiene y debe tener muchísima aplicación de gran trascendencia. Gracias, que descansen, buenas noches y nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Le devuelvo la presentación. Sí, por favor, Inés, muy amable. Gracias por todo tu apoyo y mañana continuamos. Con mucho gusto, doctor. Buenas noches. Gracias.